Bones per presta y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Xugada de Pelayo, Entamamos. Nesta ocasión vamos a hablar del Unión Popular de Llangreu, equipo con sede en el concello de Llangreu, fundado en 1961 tras la fusión del Racing Club de Sama y el Círculo Popular de la Felguera, ambos fundados en 1915. Actualmente xoga os seus partidos na segunda división B y el seu feudo é el Estadio Nuevo Ganzábal. Nel siglo XX hubo muchísima rivalidad entre el Racing Club de Sama y el Círculo Popular de la Felguera, por lo que se llegó a un acuerdo final con dicha rivalidad. En 1961 produce la fusión de ambos clubes para que nazca la Unión Popular de Llangreu, equipo que sigue en la actualidad. Para llegar a este acuerdo hubo una serie de reuniones entre representantes de ambos clubes y el Ayuntamiento de Llangreu. En dicha reunión hubo puntos pero importantes y que siguen en la actualidad, como por ejemplo el nombre del club, pasando a llamarse Unión Popular de Llangreu, con 9 votos a favor y 1 en contra. El uniforme sería otro punto a destacar: camiseta azul, pantalón rojo, camiseta alternativa blanca entera. Que el campo, hasta entonces utilizado por el Círculo Popular de la Felguera, pasara a ser propiedad de la Unión Popular de Llangreu. Nacería así el Estadio Municipal Nuevo Ganzábal. En el plano deportivo hay muchísimos jugadores pero importantes, uno de ellos Ricardo Terente, jugador que más partidos disputó con la Unión Popular de Llangreu, 575 en 19 temporadas, siendo la última en 2004. El máximo goleador sería Juan Carlos González Castro, con 159 dianes. Un jugador que destacó Joñi Llangreu y Andrés Junquera, guardameta, que destacó en el Real Madrid, con un trofeo Zamora, 3 Copes del Rey y 5 lligues. Sus jugadores más recientes y pero importantes fueron David Villa, Saúl Berjón, Michu, La Bandera o Lecumberri, entre otros muchos más. Entre los más importantes fue el cántabro Vicente Miera, quien tuvo una temporada 74-75, asina como Ciriaco Cano. También la Unión Popular de Llangreu tiene registros históricos, como por ejemplo la mayor goleada conseguía un 9-0 a la Calzada, la mayor goleada encajada un 8-2 frente a la Real Sociedad. Mejor puesto en Liga, décimo en la segunda división, y el peor puesto en Liga, 11º en la tercera división. Y hasta aquí un nuevo capítulo hablando de la Unión Popular de Llangreu. ¡Vémonos!